Geografías Humanas fue una residencia apoyada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, donde se invitó a 4 artistas de Bogotá a venir a caminar y conocer la localidad de Ciudad Bolívar. La experiencia de generar recorridos en espacio, hablar con agentes que están localizados en el territorio, hacer como ensayar la inmersión y tratar de convertir esto en proceso de producción de obra como tal. Bueno, mis intereses giran en torno al cuerpo y a sus afectaciones, que también toca esas partes desde lo político y lo social en que afecta a un cuerpo, y esto me ha llevado a expandirlo al tema de territorio. Actualmente estoy explorando como medio la instalación artística. Yo vengo desde la pintura, el grabado, pero también me interesa la escultura, y en este momento estoy explorando y experimentando con materialidades que me permiten hablar desde la metáfora y desde lo simbólico en mi trabajo. Alrededor de 6 años he venido explorando el tema de la casa. Ha sido como un concepto muy particular que me ha atravesado, pues considero que la casa también tiene unas relaciones de conflicto y es la primera fractura donde empiezo yo como a generar unos espacios de exploración en torno a la intimidad, pero también lo traslado a lo colectivo, es decir, que empiezo a trabajar con comunidad, empiezo como a preguntarle a la gente cómo está atravesada por esta, ¿sí? Cómo siente su casa, en qué parte de su cuerpo ubica su casa. Trabajar un concepto que he apropiado que se llama el cuerpo casa, y el cuerpo casa es la manera también en cómo el cuerpo se ve atravesado por este espacio y también cómo empieza a configurarlo desde esas preguntas que me empiezo a realizar sobre qué nos duele. Pero eso también lo llevo mucho con el tema de la autoconstrucción, porque hace unos años, cuando empezó la pandemia, empecé a hacer unos recorridos en el barrio y me parecía muy interesante la manera en la que la gente iba construyendo su casa, ¿no? Como que siento que la forma en la que construimos la casa es un reflejo de nosotros y nosotras mismos. Entonces, a partir de ello, empecé a explorar muchos materiales como el ladrillo, el cemento, también empecé a generar como unos colores propios, donde también empecé a indagar mucho más sobre el territorio. Entonces la casa se sale un poco más de esa intimidad y esa colectividad que he venido trabajando con la comunidad para también dialogar en torno a los desplazamientos. Para mí es muy importante, pues, lo que se conoce en fotografía, en reportería y en documental, el trabajo de campo, y es caminar, intercambiar ideas, conocer personas, acercarme realmente a lo que quiero retratar. Una de esas vertientes, que es la que llevo trabajando también los últimos años, que era llevar esta cámara de gran formato a territorios y a contextos de manifestación social y empezar a retratar a las personas que estaban allí. Digo que también es un performance, es porque es un equipo que alrededor con todo pesa 10 kilos,
porque a través de esta acción que era estorbosa, crónica, pesada, demostrar las capacidades que tengo yo como mujer. Desde el año pasado inicié una obra dedicada especialmente al territorio de Usme, tratando de mostrar la transformación paisajística de este territorio que tiene una peculiaridad en la cual somos hermanos con Ciudad Bolívar, y es la presencia de territorio rural, las fronteras urbanas, rurales y la frontera natural del páramo de Sumapaz, el cual también colinda con nuestra localidad de Usme. Es la primera vez que yo me dedico a hacer algo completamente en paisaje. Todos mis trabajos anteriores eran retratos. En esta obra llamada Paisajes en Desesperación no hay un factor humano directo que aparezca en la imagen, sino sencillamente es las particularidades del territorio. Y durante un par de años he venido trabajando con ideas como la distancia y la interferencia. Para hablar de estas ideas que siempre me están como rondando en la cabeza, uso tecnología o uso datos o el medio que la idea me vaya solicitando. En este momento estoy haciendo como un énfasis en la visualización de datos, buscando qué materias pueden hacer que los datos de los que me interesa hablar, las cifras de las que me interesa hablar, la situación de la que me interesa hablar, me ayude a darle como más potencia o a hacer más claro la dimensión de algo. En el último tiempo he hecho, por ejemplo, platos para hablar sobre datos de alimentación y desnutrición en América Latina, y han sido piezas que han tenido la oportunidad de itinerar por varias ciudades. He usado también, por ejemplo, fibras naturales de ciertas frutas para hablar también sobre la alimentación y sobre la desnutrición. Esta residencia comprendió varias etapas. La primera era unos recorridos de inmersión, los cuales se hicieron en la vereda Santa Bárbara, el asentamiento kilómetro 12 vía Kiva, para hacer un contraste entre la ruralidad y la parte urbana de la localidad. Continuamos también con un encuentro con una líder que es la poetisa de la localidad, que también es fundadora de uno de los barrios representativos de este sector de la localidad donde estamos realizando la residencia. El permitirnos caracterizar el uso del territorio a partir de espacios de movimiento que no son privilegiados. Me explico. Caminar, coger bus, echar alimentador, mamar empujón, etcétera, y no como el Uber de los artistas que nos lleva de espacio taller a Pasquilla para que todos miremos desde nuestra capsulita de mierda como gomelos que no podemos untarnos de territorio ni respirar aire particulado ni nada porque pues porque somos artistas. Como que al contrario se evitó eso, y ese tipo de sensibilización me parece que fue muy importante porque de hecho atraviesa mucho las obras.
hay unos recorridos en los que hicimos desde el barrio Inés Elvira hasta Mochuelo y la parte de Santa Bárbara. Se ven los camiones cargando los ladrillos y la arena. Entonces como que fue una imagen que me empezó a suscitar una serie de metáforas, ¿no? Como el carro que sostiene una casa, el carro que sostiene la materialidad como la arena, que sostiene el ladrillo. Entonces lo que hice para la residencia en sí fue empezar a construir una serie de dibujos de forma vertical, como hablando también un poco de esa relación con la arquitectura que se ve pues siempre como de construir como una casa de Tetris o como una torre de Babel en ese aspecto, y empecé a realizar estos dibujos en torno como a las casas, a andamios. Por otro lado también me pareció un material muy interesante fue las bolsas de cemento de Cemex, por lo mismo, porque Cemex está acá en el territorio, porque Cemex ha generado una serie de contaminaciones, y no solamente contaminación en el aire, sino contaminación también en la comida. En 1960-1980 hubo un problema sobre la contaminación en los cultivos de arroz. Entonces tomé la bolsa de cemento para construir una serie como de topografías del paisaje. Estas topografías terminan siendo como un prototipo en torno a como esta idea de las capas y capas de cemento, pero a la vez también como Ciudad Bolívar se configura como esta naturaleza cementera, que es lo que yo expongo, de extracción. Y pues las piezas que están pues en esta parte de atrás, y en esos dioramas empiezo a construir diferentes departamentos de Colombia, terminando con la localidad de Ciudad Bolívar, que también la uno allí, y cada departamento tiene como un color particular. Y al final lo que se ve es poco, o sea, como que ese espacio de luz o ese espacio vacío es como esa idea de la tierra que no nos pertenece, ¿sí? Porque entre capas y capas la realidad es que Colombia y muchos países en el mundo tenemos el problema de que la gente no tiene un lugar donde construir o no tiene una tierra que pueda decir que es mía. El proceso de la pieza inicia primero pues con la propuesta que se pasó a la residencia, relacionando esa propuesta con mis intereses desde el cuerpo, desde las afectaciones. Empiezo también como a generar este diálogo con las experiencias que tuvimos en los recorridos con estas personas que tuvimos como la oportunidad de escuchar, y a partir de allí me empezaron a resonar temáticas. En el grabado está dibujado el mapa del relleno sanitario de Doña Juana, con la intención que su color muestre toda esta zona que se encuentra en alerta. En el piso quise trabajar una arcilla que toma la huella de ese mapa. Esta arcilla es del territorio, también por esta misma simbología que tiene la arcilla, que es un material que viene de la tierra, que es una mezcla entre agua y materiales de la montaña. Y lo principal fue como esa huella que deja todas estas afectaciones en el suelo, en los cuerpos. Luego están las cortinas, que están realizadas en material es un material
en Gaza están pigmentadas con la misma arcilla, esta arcilla que para mí fue muy importante también por su color, por su simbología. Las cortinas están intervenidas con unos hilos rojos. Estos hilos también quieren como mostrar lo que atraviesa esos cuerpos y lo que atraviesa ese territorio, esa afectación, de alguna forma con la relación de esa herida que tienen el territorio, que tiene el cuerpo. La convocatoria me llamó la atención ya que para la pieza que tenía en mente, que estaba ya como muy concreta en mi cabeza, se trataba de eso, de volver un dato sobre gente, sobre migrantes en Colombia, aterrizarlo y saber que esos datos, esos números son personas con vidas, con materialidades, con territorialidades. Para mí fue muy significativo encontrar dentro del trabajo del DANE como en una encuesta llamada Pulso de la Migración preguntan sobre con cuántos amigos no migrantes, y por ende uno infiere amigos colombianos, con cuántos amigos colombianos puede contar un migrante venezolano. En este caso decidí que el soporte fuese un textil que en un principio empezó como bajo la idea de la cobija, porque me parece que la idea de la amistad remite a esa idea del abrigo, de la cobija, también del espacio de acoger a alguien en tu casa, es darle cobijo. A partir de eso, entonces, lo que hago es mapear los datos, darles un espacio dentro de ese textil en donde yo pudiese ver a quienes no tienen amigos, que termina siendo un gran vacío dentro del textil, a quienes tienen pocos y a quienes tienen más, y como pues desafortunadamente en este momento la mayoría de migrantes cuenta con muy pocos amigos, y lo que se traduce en una red de apoyo cercana bastante frágil, porque para mí esta pieza está todavía como en un momento, un primer boceto. El momento en que pude socializar con otros y con otras, abrir preguntas y hablar sobre esas preguntas. Un ejercicio muy sencillo, como con un punto marcar en una hoja cuántos amigos creemos que tenemos, o qué tan lejos nos iríamos, o si migraríamos solos o migraríamos acompañados. Creo que ese fue el punto en donde el proceso para mí terminó de unir lazos con la pieza y conmigo. Creo que fue como un proceso muy redondito, ahí se volvió como un proceso súper redondito de por qué tenía sentido hacerlo aquí, por qué tenía sentido compartir ese proceso además con otras personas. Yo empecé a hacer la residencia de Geografías Humanas y me presenté para ser considerada en la selección porque tenía una necesidad muy grande, y así esta última obra que desarrollé, Paisaje, me permitió conocer el territorio que habito y entender muchas de sus problemáticas, pero también quería devolverle al paisaje el factor humano. Sentía que era necesario ya en esta serie de trabajos volver a hacer retrato, pero un retrato en el cual la persona que apareciera en la imagen dialogara con el espacio en el cual estaba. Es más, pensarme el paisaje como una extensión de esa persona retratada. Era para mí uno de los objetivos de la residencia.
ese intercambio de saberes, de ideas que tuvimos con la población. Tuvimos 2 recorridos que fueron muy importantes para el desarrollo de la obra que presento al final de la residencia, la cual se titula El polvo no es tierra. Y terminan siendo 2 retratos de 2 personajes que conocí en estas salidas. Uno de ellos es don Jorge, quien es un líder comunitario que vive en un asentamiento ilegal vía al kilómetro 12 de Kiva. Su pensamiento ecologista y cómo él entiende las dificultades que todos o muchísimos campesinos asumen al venir a vivir como una ciudad como Bogotá, y sobre todo por problemas, uno de los problemas más fuertes que tiene nuestro país, que es el desplazamiento. Con él y con su casa, que fue construida a partir de materiales de desecho recogidos por él en esta propia zona, aprendí algo muy importante, y es que el habitar una casa no solamente es tener un sitio donde dormir, sino que habitar también quiere decir garantizar la subsistencia y la dignidad. El otro personaje que se volvió crucial para el desarrollo de mi obra y que completa esta historia de los campesinos en este territorio es don José, que es un campesino que vive en la vereda de Santa Bárbara, en la zona rural de Ciudad Bolívar, y que es un territorio el cual, para poder llegar allí, hay que atravesar no solamente Mochuelo Bajo y Mochuelo Alto y Pasquilla, sino toca atravesar el botadero, basurero, porque realmente ese es el nombre que se le debe dar, de Doña Juana, que es el botadero principal de residuos, de basuras que tiene Bogotá y que está aquí alojado también en Ciudad Bolívar. Pero también para llegar a la casa de don José hay que atravesar todo el parque minero industrial de Ciudad Bolívar, donde hay muchísimas ladrilleras, con lo cual puede uno decir que es un contraste muy fuerte. Y el retrato de don José era un poco para mirar este tributo de otra forma de habitar, en la cual se parece más como habitan los árboles y los quiches. Los quiches son una planta que es simbiente, que vive de un árbol, pero no es una relación desigual, sino tanto árbol y quiche se cuidan muchísimo y de alguna forma se entretejen para sobrevivir, le dan al otro lo que no tienen, y es una planta que es típica del bosque altoandino, y en la casa de don José es muy común ver muchísimos árboles, hasta las piedras, con quiches. Esos 2 personajes se vuelven como los representantes de la parte humana del cambio paisajístico que sufre tanto Usme como Ciudad Bolívar, y marca un poco ese miedo también a que ellos desaparezcan, que su forma de habitar y su pensamiento desaparezcan porque son consumidos por un pensamiento urbano donde nunca nos planteamos cambiar y donde nunca nos planteamos que ellos no solamente tienen derecho a estar aquí, sino que su forma y su pensamiento es necesario para nosotros y serían fundamentales para tener un territorio no solo más justo en términos humanos, sino ambientales. Que
que ese desenvolverse pragmático de las activaciones que implicaron recorridos, que implicaron laboratorios, que implicaron diálogo con los artistas de manera directa, como que plantean de nuevo como un gesto de humanidad respecto a no solamente la obra está tirada ahí, usted verá si entendió o no, y si no entendió de malas por bruto, digamos que es como el señalamiento clasista, sino no, la obra está ahí, si no entendió, venga hablemos, porque puede que en el diálogo haya una articulación nueva que incluso la persona que hizo la obra no haya pensado, no haya contemplado. Este proceso de la residencia nos mostró la importancia que es incluir a los líderes y a la comunidad en la creación artística, ya que es una apuesta que ha tenido Espacio Taller y Galería desde sus inicios, y también hacer un puente entre el arte y la comunidad, sobre todo cuando se crean las narrativas que hablan de sus propias vidas y de su propio territorio, y mostrar los territorios desde otras visiones y desde otros imaginarios.